paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ocúpese su lugar. Bendito Padre Celestial de la gloria, te doy muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Hoy pongo mi vida en tus manos, mi mente, mi alma, mi cuerpo. Tenemos necesidad de ti, Señor. Mira cada corazón, cada vida, ministranos a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Se da esa ofrenda de palmas al Señor fuertemente. Hoy más que nunca, hermanos, entendiendo que lo que nuestro Señor Jesús dijo, ¿verdad?, acerca de los tiempos difíciles que iban a empezar a suceder, los cuales ya estamos viviendo, conviene para el creyente, es necesario para el creyente, para el cristiano, regresar a los principios de la bendita palabra del Señor, el por qué nos decimos cristianos, por qué, hermanos, nos reunimos, por qué oramos, por qué leemos la Biblia. Basado pues en esta escritura que acabamos de leer, en el capítulo 12 de Hebreos, nos muestra pues gente que estuvo viviendo aquí en esta tierra, gente que conoció el poder de Dios y que cumplió un propósito aquí en este mundo, porque todos nosotros tenemos un propósito que cumplir en este mundo. Y ese es el problema, que mientras el ser humano no encuentre el propósito de su vida aquí en esta tierra, siempre caminará con un vacío en su corazón. No es hasta que encuentra su propósito, y el propósito es su conexión en primer lugar con su Hacedor, Creador del universo, el Hacedor de maravillas, el que nos formó, y con nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a salvar de la condenación eterna. El propósito de poder entender su amor, su misericordia y su compasión, donde nos damos cuenta que muchas personas, que la Biblia lo llama ahora testigos, porque ¿cuántos saben que cuando uno muere entra la real vida? ¿Sabía usted eso? La gente dice que, muchos dicen que cuando la persona muere, hasta ahí ya llega su fin y que ya no hay más allá. Pero me recuerdo cuando Jesús subió al monte donde Él se transfiguró, donde Él, hermanos, tomó un cuerpo angelical, y estaba con Él Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo, y donde ante sus propios ojos ellos fueron testigos, no solamente de lo que vieron, pero de lo que oyeron. Dice que miraron a Moisés y miraron a Elías. Dos testigos, dos hombres de los que habla la Biblia, que vivieron en diferentes tiempos de la historia, pero que caminaron entendiendo su propósito. Más de ellos que caminaron en obediencia a Dios, en comunión con Dios, la Biblia lo llama testigos, hombres, hermano, y mujeres que en esta tierra, hermano, pasaron y entendieron su propósito. Amén. Y que hoy están en la presencia de Dios, mirando, y que testifican, ¿verdad? O testificaron de ese Dios del cual hablamos todavía.
porque Él no ha cambiado. Dice pues que tenemos alrededor de nosotros esa cantidad, esa multitud de testigos, ¿verdad? Animándonos, echándonos porras ahí diciendo: sigue adelante, sigue adelante. Dios es real. Él es real, Él no falla, Él no miente. Dice el versículo, antes de estar el versículo 2, el mismo versículo 1, algo tan importante que le han quitado a los mensajes de hoy día en bastantes lugares. Algo que encuentras en toda la escritura de la Biblia, y lo voy a leer para entenderlo. ¿Qué dice? Despojémonos, ¿qué dice? De todo peso del pecado que nos asedia. ¿Está conmigo ahí? ¿Cómo poder quitarle a la escritura esa palabra que se llama pecado? Si esa palabra fue lo que ocasionó la caída del ser humano en el huerto del Edén, si esa palabra en sus acciones fue lo que les quitó el privilegio a Adán y Eva, o los privilegios, mejor dicho, de poder caminar experimentando la cercanía de Dios y vivir en una gran comodidad y satisfacción aquí en la tierra, ya que ese es el deseo de Dios para todo ser humano, que viva bien. Pero en el contexto de vivir unido a Él, el diablo vino a traer la mentira y el engaño y hacer creer al ser humano que se puede vivir bien alejado de Dios, lo cual es una total y rotunda mentira. No se puede vivir bien alejado de Dios. La manera de vivir bien en la plenitud es vivir cerca de Dios, porque Él fue el que nos hizo. Él fue el que puso, hermano, aliento de vida en el primer hombre. Él es el que puso tu espíritu y tu alma dentro de ti. Entonces es solamente a través de que tu espíritu se conecte con el espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios, que el ser humano empieza a vivir la real vida. Pero el diablo siempre va a tratar de engañar, ofreciendo lo terrenal, lo pasajero, que aunque a los ojos humanos pareciera que es lo que satisface el alma o satisface el espíritu, no es verdad. Y tenemos una gloriosa palabra. Entonces aquí habla la Biblia que todos nosotros de alguna manera fuimos engañados desde la primera generación, y la Biblia, el Señor lo llama pecado. ¿Qué es pecado? Es transgresión a nuestro Creador. Es desobediencia al Creador del universo. Es tratar de vivir a nuestra propia manera, dejando de lado el consejo de Dios, la fortaleza de Dios. La Biblia lo llama pecado, y el pecado produce muerte espiritual. Y si no se reacciona a tiempo, si no se arrepiente a tiempo el ser humano aquí en la tierra, al final estará en un lugar de tormento, en un lugar que no deseó estar jamás. Entonces el Señor dice, hablando de nuestra conciencia y a nuestra decisión, escuche, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? En muchas maneras. Él no nos obliga, sino nos deja saber. Y habla a nuestro intelecto, a nuestro razonamiento, a nuestra conciencia, a nuestra decisión. ¿Qué es lo que dice? Despójate. ¿Qué es despojarse? Es arrancar de ti, quitar de ti. El Señor nos muestra el estilo de vida. ¿Por qué el ser humano camina, verdad, con tanta necesidad? ¿Por qué muchos se sienten abandonados, rechazados? ¿Por qué muchos se sienten feos, inservibles? ¿Por qué muchos se sienten, verdad, sin propósito? Es por
por el vacío de Dios en sus vidas. Y Dios quiere cambiar eso. Entonces dice, despójate. O sea, tú tomas la decisión de entender lo que soy yo, de entender lo que es la real vida, y tú decides, despójate del pecado. ¿Qué es el pecado? Repito, es la transgresión divina, es la desobediencia, es querer vivir a nuestra propia manera, dejar a Dios de lado. Así que dice el Señor, regresa a mí. Hoy más que nunca este mensaje no solamente es para la gente que no ha recibido a Cristo en el corazón, aunque es un mensaje evangelístico, pero este mensaje también es para aquellos que de alguna manera se han desviado, han escuchado la mentira y están caminando, ya no escuchando la voz de Dios, sino escuchando la voz del hombre o la voz de Satanás a través de un hombre que habla con lisonjas, con mentira, con engaño, porque así es Satanás, ofrece todo lo mejor, pero él solo lo que trae es lo peor. Él se lo ofreció a Jesús, lo sabemos, y tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que queremos hablar? Jesús no cayó en el engaño. Él le declaró la palabra de poder al diablo, y el diablo no lo pudo, ¿verdad? No lo pudo tentar. Y así es como el Señor quiere que camine el ser humano. ¿Sabe que hay un tentador? ¿Sabe que está Satanás? La Biblia lo llama el príncipe de este siglo. Pero el Señor quiere fortalecernos para caminar victoriosos respecto a las artimañas del diablo. Entonces Él dice, despójate de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso en sí? Arrepiéntete. Eso es despojarse. Cuando tú, hermanos, reconoces tu condición separada de Dios y reconoces lo que has vivido separado de Dios, que tal vez has estado culpando a medio mundo, pero realmente la razón original es el alejamiento de Dios o vivir separado de Dios. Despojarse es arrepentirse, es decir, si es cierto, es lo que el Señor está diciendo, que reconozcamos, si es cierto, estoy viviendo así porque no te he conocido o no te he escuchado, Señor. Te has manifestado en mi vida en muchas maneras por muchas personas que me han hablado de ti, pero no he hecho caso, Señor. He decidido seguir en el alcohol, he decidido seguir en la droga, seguir en el adulterio, seguir en la fornicación, seguir en el engaño, en la mentira, seguir en los afanes de este siglo, y no te he hecho caso, Señor. Pero reconozco que te necesito. Despojarse del pecado es arrepentirse, anhelar ya, dejar eso, anhelar un cambio de vida. Aleluya. Entonces está el Señor, despójese de todo pecado, y dice cómo lo expresa, ¿verdad? Todo pecado que nos asedia. ¿Qué significa la palabra asedia? Un sinónimo podemos decir que es que nos acecha, ¿verdad? Que siempre está ahí, ¿verdad? Cuidándonos, el enemigo, ¿verdad? Que nos descuidemos, que dejemos de orar, que nos descuidemos en el sentido, ¿verdad? De dejar de hacer lo bueno por hacer lo malo. El pecado siempre está al acecho, porque el pecado lo trae el enemigo, siempre está, ¿verdad?, asediando. Entonces el Señor lo está dejando claro, para que nosotros no estemos caminando en tinieblas, sino que tengamos el conocimiento, ¿verdad? Y dice, cumple tu propósito, es lo que dice. ¿Qué significa corramos la carrera? Corramos la carrera, o sea, hay una misión. Pablo lo pone aquí, ¿verdad?, en un ejemplo como aquel que se inscribe en un maratón y tiene un inicio de partida y también tiene una meta para obtener el premio. Así lo pone Pablo. En el momento que nacemos en esta tierra, hermanos, tenemos un propósito que cumplir, pero también hay una meta, que Amén. nosotros cumplamos esa meta aquí en esta tierra hasta llegar a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alaba su nombre, hermano. Le da gloria al Señor. Mire qué amplitud de entendimiento. No sé si para usted se le está haciendo complicado, pero qué amplitud de entendimiento, donde, hermano, no hay excusa. El Señor es tan específico. Él hablaba por parábolas, pero aquellos hombres que tenían duro el corazón, Él hablaba
por parábolas para que no entendiera el ser humano, ¿verdad? Él decía para que mirando no vean ni oyendo escuchen, pero porque él dice su corazón se ha engrosado, decía. Pero dice la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu. Pues yo creo que usted y yo estamos aquí porque eso somos. ¿O cuál es la razón que estamos aquí? ¿Qué es un pobre? Un necesitado. Yo estoy necesitado de Dios, y si usted está aquí porque está necesitado de Dios, usted es llamado pobre en el reino de los cielos y Dios le va a revelar su palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios nos va a revelar esa bendita palabra de vida. Ahí está el versículo: corramos la carrera. Hermano que está aquí, hermano que me escuchas, ahí está el aliento por medio de la palabra. Hermanos, sin importar los tiempos proféticos en los cuales ya estamos viviendo, hermano, corramos la carrera, no nos detengamos. Aleluya. Tal vez, denle gloria al Señor, tal vez en medio de todo esto, muchos están encontrando obstáculos grandes en medio de esa carrera, pero ahí está el aliento de vida de Dios. Corramos la carrera, no te detengas. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y sigamos adelante. Qué maravilla, ¿verdad? Por eso estamos aquí, mi hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque no importa, aún si nos equivocamos, aún, hermano, si dijimos lo que no deberíamos de decir, cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor, hermano, nos da esa amplitud, esa oportunidad de acercarnos a Él y borrar todo aquello y darnos nuevas fuerzas. Aleluya. Esto es glorioso. Esto, hermano, con esto no se compara al Red Bull, a los Monsters, a las bebidas energéticas, a las vitaminas, ¿verdad? Humanas, aunque a veces al cuerpo le dan un poquito, ¿verdad? De ayuda. No. Esto es poder del cielo. Esto es poder eterno. Esto es poder de lo alto. Esta es palabra de vida. ¿Cuántos alaban su santo nombre? A eso venimos. Es la razón de que estamos acá en esta tarde. Entonces, ya que hablamos de que el Señor nos muestra, ¿verdad?, el propósito de quién es Él y que Él nos está mostrando, ¿verdad?, eso que muchos le están quitando, lo que es pecado. Te digo eso porque, hermano, estoy mirando mucho predicador que hoy solamente predican que te va a ir bien, que todo está bien, una cara de la moneda, pero no exhortan a la gente a que deje lo malo, a que analice como la Escritura y se analice, sino que lo dejan en su maldad, lo dejan en que siga practicando la maldad y, hermano, mañosamente los engañan, haciéndoles creer que están bien, pero al no despojarse del pecado, aunque estén en una iglesia, aunque escuchen alguna palabra humana, su final será el infierno. ¿Por qué? Porque no están atendiendo a la real palabra. Aleluya. Usted lo puede ver, ahí está escrito. Usted puede analizarlo, hermano. Dios le dio entendimiento. Usted puede saber si lo que está diciendo aquí la Escritura es correcto o no es correcto. Entonces, después de eso dice, para que vea usted el porqué de la gente se extravía, el porqué de la gente vive con tanto problema y con tanta situación en su hogar, en su matrimonio, en su vida personal. ¿Qué dice el versículo 2? Puesto los ojos en Jesús. Y eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Puesto los ojos en Jesús. Hoy quiero traer una serie de mensajes. Puesto los ojos en Jesús. Porque muchos hablan de fe. Claro, es maravilloso, pero cuando venimos a leer aquí la Escritura, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Ahí está la Escritura. Entonces, para yo hablar de fe, si yo te empiezo a hablar de fe, pero dejo de hablar del ejemplo de Jesús, estaría yo disfrazando el mensaje. Estaría yo solamente dándote un aliento, una esperanza terrenal equivocada, porque para yo hablarte de fe,
tengo que hablarte de Jesús, que es el que, hermano, pagó el precio en la cruz del Calvario para darte vida y para darme vida. Entonces es muy amplio esta palabra de poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Ahora, ahí está. ¿Quieres un mensaje de fe? Necesitamos un mensaje de fe. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Este es un mensaje de fe, poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega, es el principio, Él es el final. Amén. Entonces cuando usted mira a Jesús, mira el autor de la fe, cuando mira cómo se condució Jesús, le está marcando un estilo de vida para que viva en el poder como vivió Jesús. Y esto es glorioso. Dígame si no, llegar a la cruz del Calvario, hermano, y en la cruz del Calvario, con todas esas aflicciones, haber derrotado a Satanás, dígame si no es glorioso. Amén. Pero ¿cómo lo logró? A través de todas las aflicciones, ¿verdad? A través de todo aquello que humanamente el diablo se gozaba al levantar personas que lo vituperaban, que lo golpeaban, pero él no sabía que ese era el propósito de Dios, porque Jesús dijo: a mí no me quitan la vida, yo le estoy dando por mi propia voluntad para la salvación de la humanidad, para el que crea en mí. Yo tengo poder, dijo, para ponerla, y también tengo poder para tomarla. ¿No es cierto que le dijo a los discípulos que iba a morir y iba a ser maltratado por los ancianos de Israel, pero que iba a resucitar? ¿No es cierto que la Escritura dice que eso fue cumplido, que después de que resucitó se les apareció a sus discípulos? ¿Verdad? ¿Lo dice la Escritura? No lo vimos, pero en fe lo creemos porque está escrito. Amén. Y Él subió a los cielos y dijo que iba a regresar de nuevo por su iglesia, por su pueblo. Dijo que iba a preparar moradas y les explicó a los discípulos. Él le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas, les dijo, para que donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Esa es la voluntad de Jesús, que estemos nosotros con Él en la gloria, en su gloria, que no vayamos a dar, hermano, a ese lugar, hermano, de lamento, donde será el crujir, el rechinar de dientes, sino que estemos con Él en la gloria, en su presencia. Amén. Entonces, aquí está diciendo que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos explica cuál fue, hermanos, su condición en sus emociones, en su alma, en su espíritu, al llegar a la cruz del Calvario. Aquí nos lo explica, dice que hubo gozo en su corazón en esos sufrimientos que tuvo para salvarte, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Llegar a la cruz del Calvario. Él lo tomó por gozo porque Él te veía a ti, a mí, que estábamos perdidos, camino a la muerte, salvados ya. Y ese es el gozo. Por eso el que tiene el amor de Cristo, por eso el que sigue a Jesús, ese hermano también da su vida por los demás, hermano, llevando el mensaje, sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque aunque hay aflicciones, para Él es un gozo, porque ahora tiene el gozo de la salvación. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, si para Él, hermano, fue un gozo llegar a la cruz, dice que menospreció lo oprobio, pero por menospreciar lo oprobio o no tomar en cuenta lo oprobio, las vituperaciones que le hicieron, hermano, ¿cuál fue el final de Él en la victoria? Dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Y de ahí intercede por ti y por mí. Ahora, escúcheme, iglesia, y tomemos en cuenta esto de una manera pausada, tranquila, lo más usted que pueda en su mente, su razonamiento. Escúcheme, usted que va a mirar este mensaje, analícelo conforme a la Escritura y conforme al Espíritu Santo, lo que sigue diciendo el versículo 3, porque a eso nos invita la Escritura. Es el problema con mucho creyente que escucha pero no medita, se traga todo lo que le dan, aunque sea basura. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la Escritura. Que dice, considera
dice la escritura del versículo 3. ¿Sí o no? ¿Está conmigo el versículo 3? Amén. Considera. Fíjese qué palabra. ¿Qué significa considerar? ¿Qué significa considerar? Analízalo. Medita en ello. Fíjese lo que está diciendo el Señor. O sea, analiza la palabra. Considérala. Pon todo tu entendimiento en ello, considérala. ¿Qué es lo que está diciendo? Que consideremos la vida de Jesús. Escúchame, no hay cristianismo sin cruz. Para esos mentirosos que están hablando de una fe, pero no hablan de cruz, hermano, son falsos. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Y ahora te va a hablar qué es lo que la iglesia debe de considerar, el estilo de vida que el cristiano debe de vivir. El cristiano de vida que fue puesto, el estilo de vida, perdón, que fue puesto para que usted y yo lo vivamos. Y ahí va a estar explicado. Mire qué sencillo es esto. ¿Qué tenemos que considerar? Léalo usted. Si usted tiene Biblia y usted me está mirando, considéralo, léalo. Ahí en el versículo 3, considera. ¿Qué tiene que considerar? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Miremos este versículo. Se nos es invitado a considerar el por qué nuestro Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario. El por qué, hermano amado, amigo que me escuchas, siendo la cruz un símbolo de maldición en esa época, un instrumento de tortura, pudiéramos nosotros hablar en los tiempos actuales de la silla eléctrica, un final para un maleante, o en los lugares y en el tiempo que un maleante iba a la horca o era fusilado. En esos términos, un juicio de pagar por sus hechos. Y eso es lo muy importante, lo que se ha olvidado en los mensajes actuales. Porque Jesús no cometió ningún pecado. Porque Jesús fue santo y es perfecto y puro. Pero Él fue llevado a un lugar donde llevaban a los pecadores por una razón. Y esto es lo maravilloso. Escúchame, hermano, y meditemos en ello. Dice, considéralo. ¿Por qué dice considéralo? Porque dice la Biblia que Él llevó sobre sí mismo tu pecado. Oh, qué maravilloso es eso. Él llevó mi pecado. El diablo, hermano, ya no tiene autoridad o potestad sobre aquel que recibe a Jesucristo en el corazón. Aleluya. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, porque, hermano, todo lo que había en contra del ser humano cuando acepta a Jesucristo, hermano, por medio de que Jesús ya llevó su pecado, ya llevó su desobediencia, entonces Él pagó por ti, Él pagó por mí. Escúchame, hermano, que me estás mirando, escucha, iglesia, Él pagó por ti, Él pagó por mí, y eso debe de estar siempre fresco en tu memoria. Eso se debe de predicar, se debe enseñar, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sigue su ejemplo, sigue, hermano, los pasos, es creyente cristiano. El diablo no lo puede tener, no lo puede tocar. Por eso el cristianismo verdaderamente es un estilo de vida. Por eso, hermano, a los seguidores de Jesús, a sus discípulos, no se les llamó cristianos inicialmente, sino se les llamó discípulos, alumnos, alguien que estaba aprendiendo, alguien que seguía los pasos de un maestro. Y el maestro era Jesús. Pero la gente, al mirar que ellos hacían las obras de Jesús y ellos verdaderamente pusieron los ojos en Jesús, se conducían como Jesús, hablaban como Jesús, actuaban como Jesús, la gente los llamó cristianos.
qué lejos está la iglesia hoy día. Lejos, hermanos, de esta palabra. Porque un alto porcentaje de gente que se congrega, hermano, gente iracunda, gente celosa, gente mentirosa, que no cambia, hermano, no ha recibido la verdad en ella. Hermanos, están tratando de seguir a Jesús, pero realmente no se refleja Jesús en sus vidas. Gente resentida, gente, hermano, que todavía odia. Y estoy hablando de gente que se congrega, que está tratando de seguir este caminar, pero no le han permitido a él entrar dentro, porque no se han arrepentido de su estilo de vida y no están dispuestos a santificarse y apartarse para el Señor. Él dice: considéralo. A Jesús que sufrió esa contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque él, siendo santo, fue llevado a un lugar de pecadores. ¿Pero por cuál razón? Ya lo expliqué. Porque llevó tu pecado y llevó mi pecado. Gloria a su nombre, ¿verdad? En su mismo cuerpo. Y esto lo necesitamos. Lo necesito yo. Lo necesita todo aquel hermano que le ha recibido en el corazón. Porque como hijos de Dios, la Biblia dice que seríamos, hermano, rechazados por este mundo perverso y maligno. La Biblia dice que vendría una multitud de obstáculos para impedirnos, hermanos, seguir adelante, y que retrocedamos hacia atrás otra vez a la vida de muerte, a la vida de pecado, que es lo que el diablo, hermano, quiere hacer y ha hecho en muchos. ¿Por qué muchos ya no se congregan? ¿Por qué muchos regresaron otra vez a pecar? Está escrito esta palabra por eso. Y aquí lo va a explicar mejor. Porque ¿qué es lo que hace que una persona deje de congregarse? Se cayó de su ánimo, se desanimó. Va a buscar miles de razones, porque siempre va a haber una razón. Usted sabe, una persona que está yendo de trabajo y que no se porta bien y que no es buen trabajador y que lo corren de un lugar y lo corren de otro, cuando se le pregunta, siempre va a tener una razón. Casi nunca va a decir: no, es que yo no soy buen trabajador, yo soy respondón, yo no hago las cosas que me mandan. Casi nunca va a decir eso. Siempre va a estar culpando a los demás. ¿Entienden lo que le digo, no? Y por eso dice: para que vuestro ánimo no se canse. Porque va a venir un momento en que los tiempos van a estar difíciles, y este momento es el actual que estamos viviendo, en que a veces, hermano, ya no quisieron seguir adelante. En que usted a veces dice: bueno, miro que menos gente hay, miro que la gente no cambia, o no le han llegado esos pensamientos a su mente. Entonces seguro que sí. O no le han venido esos pensamientos: ¿para qué vas a la iglesia ya, hombre? Mira, nada pasa, nada sucede. Mejor quédate aquí, hombre, relájate, descansa. Mira, te di esa película, mira eso, lo otro, vete a la playa, mira, tienes que lavar, tienes que ir a la market, mira. Siempre va a venir algo que hacer en el tiempo que, hermano, es para acercarnos al Señor. Pero ¿cuál es la intención? El diablo nos quiere apartar. Así que todo esto está escrito con esa razón, amado hermano, que vas a ver este mensaje, iglesia, para poder caminar sin detenernos en medio de todos los tiempos que vengan, sean cuales sean, y que nuestro ánimo no se canse. Ahora, se puede cansar tu ánimo, pero acá hay una especificación: hasta desmayar. Como humanos, a veces sí, algo nos incomoda, algo no sale bien, y uno como que se baja de pilas, ¿verdad? Usted sabe, cuando el carro se va a la pila, el acumulador de batería se descargó, y usted le da a la llave y ya no da, ¿verdad? Ya no da. Pero aquí está hablando de un ánimo donde la gente se aparta ya. El ánimo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Porque cuando tú estás en el otro estilo de ánimo que te hablé anteriormente, la Biblia dice que si tú te sientes débil, diga el débil: fuerte soy. Si tú te sientes necesitado, si tú te sientes, hermano,
con una palabra de aliento, de consuelo, tú sabes que la obtienes en la presencia del Señor por el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, Él es nuestra fortaleza. Yo lo he experimentado y lo testifico, hermano, con toda la libertad, que he llegado cansado de trabajar y sin ganas, el cuerpo no responde, y me postro a la presencia del Señor y empiezo a adorarle, o en la alabanza, ¿verdad?, en la adoración, y de repente el Señor me empieza a fortalecer, empiezo a sentir aquellas fuerzas, y cuando ya salgo de aquí, salgo diferente que como entré, hermanos. Pero si uno le hace caso a eso, ¿y qué es desmayar? Es cuando la gente queda como muerta, ¿no es cierto? Ya cuando no se para, cuando se cae. ¿Tú sabes cuando alguien se desmaya? Perdió el conocimiento y ahí queda tirado. Eso es lo que la Biblia dice, que tu ánimo no llegue ahí, porque el ánimo de muchos llegó ahí y no atendieron a esta escritura y se fortalecieron en ella. Así que, hermanos, quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos 5:21. Estoy hablando de puesto los ojos en Jesús, una serie, va a ser una serie de mensajes. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 21. ¿Está ahí conmigo? Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Jesucristo, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mire este mensaje, mire esta palabra. ¿Para qué reinó el pecado? No está aquí, ya se fue. Para muerte, ¿verdad? Note pues, muerte espiritual. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que todos necesitamos la vida, porque dice, por cuantos todos pecaron. Por eso, aquel que dice, yo no le hago mal a nadie, yo esto, y que se justifica a sí mismo, es el que necesita más, porque está demostrando que es un orgulloso y vanidoso y que no necesita de Dios. A mí me han dicho, ve a ver mejor a aquel borracho, al marihuano, al que anda en las drogas, ve a ver mejor a él. Yo no necesito. No, muchas veces necesita más ese que el otro, porque el que anda, hermanos, mal, él reconoce y dice, ¿sabe qué? Ya estoy cansado de esta vida, ya no quiero, pero ese pecado, esas cadenas lo obligaban, ¿verdad? Pero él lo reconoce. Sé que no debo estar así, sé que perdí mi familia por esto, sé que me está yendo mal, sé que estoy enfermo por esto. Entonces, ahí está la palabra del Señor. Entonces, hermano, el pecado reina antes de la venida de Cristo, antes de la venida de nuestro Salvador. Hermano, era difícil que la gente se pudiera acercar al Señor por la fuerza del pecado. Gobernaba los miembros de la persona. Por eso, aunque Dios les dio al pueblo de Israel leyes, la Biblia dice que no podían cumplir las leyes. Trataban de hacerlo y algunas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, usted lo sabe, algún mandamiento, 2 o 3 cumplían, pero fallaban en otros. Por eso el Señor dio una promesa, ¿verdad? Bueno, muchas promesas en el Antiguo Testamento. Una de ellas está en Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Otra de ellas está en Isaías 7:14, ¿verdad? Y la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y Él va a salvar a su pueblo. Capítulo 9, versículo 1 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa fue la promesa que el Señor le dio al pueblo, porque le dijo, no habrá para siempre oscuridad. Dios, hermano, va a traer la luz, se los profetizó en el Antiguo Testamento, y eso fue cumplido, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo habló, que venía, ¿verdad?, ese Salvador. Él vino y Él cumplió lo que tenía que venir, a lo que tenía que venir. Y Él, hermanos, dejó el tiempo determinado para la salvación de la humanidad por medio de la iglesia. Y es
por eso que se sigue predicando la palabra hasta que Él venga y todos los que han de ser salvos sean salvos y entren a la gracia de Dios, porque de eso se trata, de la gracia. Se trata de algo inmerecido que tú y yo no nos lo merecíamos, hermano, pero por gracia de Dios, por misericordia, por amor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos lo dio. ¿Qué es eso? Es la salvación de nuestra alma. Amén. Ahí está bien especificado. Mire, la gente que no quiere entender o que, hermano, rechaza la palabra o que no la entiende, a saber por qué no lo entiende, pero está bien entendible, hermano. El pecado reinó para muerte. Por eso, ¿qué dice el versículo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Despojémonos de todo pecado que nos asedia. ¿Por qué dice despojémonos? Porque, hermanos, aquel que no entiende y sigue pecando no obtiene la vida, sigue en la muerte espiritual. Y al final, repito, intencionalmente, la muerte eterna. Por eso Él dice, considera esto, medítalo, analízalo. Es tu vida, es tu salvación. Dios te está dando la oportunidad de salvación. No todo está perdido. No solamente Dios te quiere dar la salvación, pero te quiere dar un estilo de vida nuevo, de felicidad y gozo, de paz aquí en esta tierra mientras vivas. ¿Para qué? Para que testifiques que hay un Dios que cambia, hay un Dios que perdona, hay un Dios que restaura, hay un Dios que levanta al caído, hay un Dios que perdona el pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Alaba su nombre, hermano. Le da la gloria al Rey eterno. Entonces, por eso pienso, hermanos, y le comparto a usted que está aquí y al que me escucha, sea cuidadoso hoy día, porque mire la Escritura, qué terrible aquellos que están trayendo mensajes, pero no incluyen lo principal, que es la muerte, y a la gente la están entreteniendo con fábulas y cuentos y chistes, pero no le dejan saber su estado final, ni su estado presente, y a la gente no la exhortan a que deje el pecado. Me dijo una persona, si yo voy a la iglesia, yo no ocupo que me digan de que soy pecador. Yo sé que soy pecador, sí, pero no cambias. Entonces, ¿por qué el Señor puso aquí esto? Por amor, por misericordia. Porque el pecado te va a llevar a la muerte. Tú sabes que eres pecador, pero no quieres dejar el pecado. Y sabes que cuando se te menciona el pecado, te ofende. ¿Por qué? Porque cuando se habla de fornicación, el que fornica no le agrada, porque él está fornicando. El mentiroso, cuando se habla de la mentira, no le cae, no le agrada, y no quiere que se hable de la mentira, porque es descubierto que es mentiroso. El ladrón lo mismo. Cuando se habla, ¿verdad?, que los ladrones, los borrachos, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos, y cuando la gente lo practica y la Biblia lo habla o el Señor lo habla, la gente no quiere oír eso. ¿Qué es lo que quiere oír? Dios te ama, Dios es amor, Dios te va a bendecir. Es lo único que quiere escuchar, pero no les dicen el precio. ¿O acaso Jesús no pagó un precio para nuestra salvación? Dígame usted. Por eso dice, considera eso, considéralo. Muchos dicen que la salvación es gratis. No, mi amigo, eso no es verdad. La salvación no es gratis. Fue pagado un alto precio en la cruz del Calvario, para ti y para mí. La gracia la recibimos, hermano, y tampoco es gratis. Muchos dicen que la gracia no. ¿Sabes por qué? Porque necesita un requisito. ¿Cuál es el requisito? Arrepentimiento. La gente quiere recibir la gracia de Dios, quiere vivir en las bendiciones de Dios, quiere llegar al final a vivir con Dios, pero no quiere dejar su pecado. Es imposible, porque el pecado trae muerte, reina para muerte. Quiere decir que gobierna a la persona en sus pensamientos, en sus actitudes, desde ahora y para siempre. Va a tener su pago. ¿Cuál es la muerte? Separado de Dios al final. ¿Usted quiere estar separado de Dios al final? Yo no, por eso estoy aquí.
Dios por eso todavía, hermano, tiene siervos que están hablando estas cosas por amor a la humanidad. Y Él va a traer, hermano, juicio sobre todos aquellos que solamente están agarrando el evangelio como ganancias deshonestas, ¿cómo se dice? Viviendo ellos mismos en avaricia, viviendo ellos mismos pensando para sí mismos, ávaros, que miran el evangelio como fuente de ganancia, pero no les importa las almas. Por lo tal no les exhortan a la santidad, a que dejen el pecado, un cambio de vida. Los dejan, ¿por qué? Porque lo que quieren es solamente sus finanzas. Mientras, hermano, ofrenden y diezmen, todo está bien, no les importa si se pierde, que se pierda, se vaya al infierno, que se vaya al infierno. Pero el real siervo que el Señor pone para traer su mensaje, Él tiene que hablar la palabra de vida, la real palabra, hermano, aunque se enojen, aunque se ofendan, hermano, el real predicador, el que lleva el mensaje de vida, no está interesado en quedar bien con la gente, hermano, está interesado en quedar bien con Dios. Alaba su nombre, bendice su nombre en esta hora. Y claro que por ser, hermano, obediente a Dios, el mundo se nos opone. Los mentirosos, los falsos, siempre se han opuesto. El espíritu inmundo de mentira y de engaño, el que se opuso con Jesús o contra Jesús, manipulando aquellas sectas de los fariseos, los herodianos o todos los que habían en el momento. ¿Qué era lo que hacían? Querían tentar a Jesús y estaban corajudos con Jesús y se levantaban contra Él. No fueron que se levantaron para, hermano, levantarle falsos y acusarlo. Ese espíritu todavía está operando. Y aquel que lleva la sana palabra, siempre se le levanta todo en contra. ¿Pero qué tiene? Aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces ahí habla de la real fe, puesto los ojos en Jesús. Jesús no echó pie atrás, siguió adelante. Fue a la cruz del Calvario. Aún en un momento estaba diciendo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es lo que todo verdadero creyente debe de decir y declarar: Señor, que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Amén. ¿Qué situación tan terrible lo que se está viviendo en los tiempos? Hoy, ese espíritu que operó en esos hombres sigue operando hoy día en muchos hombres mentirosos, engañosos, falsos. Y están llevando a mucho pueblo al mismo infierno, usados por Satanás. ¿No es cierto que aquellos espíritus o aquellos hombres que estaban por el mismo espíritu estaban operados por Satanás oponiéndose a Jesús? Jesús lo dijo: ustedes están aparentando ante la sociedad ser unos grandes personajes. ¿Usted cree que hoy día esos hombres que caminan como pavo real, teniendo iglesias, mega iglesias de 10,000, de 11,000, de 20,000, de 30,000, y que tienen aviones privados, que tienen casa de lujo, que tienen hasta guardaespaldas, y se ríen de aquel que está, hermano, siguiendo adelante, hasta a veces está batallando por pagar la renta, y se ríen de él? Hermano, ¿usted cree que no es el mismo espíritu cuando Jesús les dijo: ustedes por fuera aparentan que son muy santos, muy limpios, pero por dentro están como huesos de muerto, tan podridos, inmundos? El Señor los conoce y cada quien va a recibir su pago al final. Pero qué maravilloso cuando venimos verdaderamente a la palabra. Escúchame, hermano, hoy más que nunca debemos atender escritura, atender a ella. Hermano, que me vas a ver en este video, hoy más que nunca debemos de regresar a la palabra del Señor. Créemelo, son tiempos, hermanos, difíciles. Dice este versículo, y con él termino:
Quiero repetirlo de nuevo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Escúchame cómo va a reinar la gracia. Y grábatelo. Léelo conmigo y apúntalo y ahí márcalo. La gracia va a reinar por una razón. ¿Cuál es? La justicia. Para que la gracia reine por la justicia. Eso quiere decir que cuando la justicia, que es Cristo, reina en un corazón porque le recibió y porque ese corazón no pone los ojos en nadie, sino los pone en Jesús y está dispuesto a seguir los pasos de Jesús, aunque vengan aflicciones y venga lo que venga, y está dispuesto a fortalecerse en Él y no le deja y no se aparta. Entonces esa justicia reina, gobierna en el alma y en el corazón del creyente, y eso le va a producir vida en el momento y vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor nuestro. Y con eso concluyo. Aleluya. Con eso concluyo. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué tan seguro estás de que esta gracia que produce vida por medio de la justicia vive en ti? Ahora te digo, como dice la Escritura, considéralo, considérate. ¿Cómo estás caminando tus pasos? ¿Tienes fe? Tal vez tú me digas sí. Pero bueno, se debería de mirar el ejemplo de Cristo en tu vida, porque ¿quién es el autor de la fe? Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, si la justicia que es Jesucristo reina en ti, ¿qué es lo que debe de producir en ti? Vida. ¿Y qué significa la vida? La paz, el gozo, la seguridad. ¿Qué significa la vida? La sanidad espiritual y la sanidad física. ¿Qué significa la vida? Significa provisión divina. Pero la provisión que desciende del cielo, porque Mateo 6:33 dice que cuando buscas el reino de Dios, cuando te interesa seguir los pasos de Jesucristo, cuando estás dispuesto a hacer como hizo Jesús, estás en su reino. Cuando te interesa lo de Dios, todo lo que necesitas, escúchame bien, el Señor te lo va a dar, te lo va a añadir. Escúchame, aquellos que están interesados en los mensajes de prosperidad, este es el mensaje de prosperidad bíblico, porque tiene un precio buscar a Jesús, buscar su reino y su justicia y ponerlo en primer lugar. Este es el mensaje de prosperidad en la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te daré. ¿Qué necesitas tú? Sanidad en tu cuerpo, sanidad espiritual. ¿Qué necesitas? Un milagro en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. ¿Qué necesitas? No va a venir si no es por medio de la gracia, y la gracia te va a producir esa vida, y la gracia te va a producir la justicia, porque la justicia es la gracia que es producida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sería bueno que hoy clamáramos a Él en una oración, pidiéndole que viva en nuestro corazón, clamando a Él. Póngase sobre sus pies y repita conmigo. Si tú no has recibido a Cristo, hermano que me escuchas, ora conmigo esta oración. Si tú recibiste a Cristo, pero te apartaste de Él, y ahora ya no reina la vida en ti, ya no reina la justicia, sino reina la muerte. Eso significa la desesperación, la enfermedad, los problemas. Ahí está el llamado de Dios para tu vida. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento
Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres la fuente de vida. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y te doy gracias por morir en la cruz del Calvario para salvarme y darme vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle su ofrenda de palmas al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte.